Buenas tardes. Tenemos hoy el honor de contar hoy en la Universidad Camilo José Cela con José Luis Arroyo Barrigüete, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Ingeniería y además especialista en Estrategia. José Luis ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en multinacionales estratégicas y energéticas, formando parte en los últimos años del comité de dirección de varias IBEX 35. Es autor, además, de un gran número de publicaciones y contribuciones científicas sobre dirección estratégica, un perfil que ocupa un puesto de alta dirección y, además, con verdadera vocación docente. Quizá, José Luis, bienvenido a la Universidad Camilo José Cela. Como primera pregunta, yo te quería saber cómo un directivo involucrado activamente en el desarrollo de planes estratégicos desarrolla una carrera a la vez profesional y académica al mismo tiempo y de una manera tan productiva. Estoy muy intrigado. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues te diría que desde mi punto de vista la universidad y la empresa han de estar muy próximas. Y esa es la razón por la que, si bien yo he desarrollado prácticamente toda mi carrera profesional en el ámbito de la empresa, también siempre he permanecido bastante ligado al mundo de la universidad. Y esto interpretado en sus dos facetas, en la faceta docente y en la faceta investigadora. En la faceta docente yo creo que es imprescindible que la universidad esté enfocada a grados que dan solución a problemas reales que tienen las organizaciones y que por tanto sea una formación orientada a la empleabilidad y a los problemas reales de las empresas. Y desde el punto de vista de la investigación, pues algo relativamente parecido. Al final la investigación que se hace en la universidad debería ser una investigación enfocada a tratar de dar solución a los problemas que los directivos tienen en su gestión diaria. Una investigación práctica. Efectivamente, eso es. Una investigación práctica enfocada a problemas reales. Entonces, yo creo que esta mayor proximidad universidad-empresa es muy importante, es fundamental, es algo en lo que creo profundamente y esa es la razón por la que siempre he intentado, si bien estaba trabajando en la empresa, seguir muy ligado a la universidad. En este sentido yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? La investigación no es práctica o si no corre el peligro de ser algo endogámico y desde luego en esta universidad estamos muy por la labor de realizar una investigación en el sentido que tú planteas. Precisamente desde la empresa, en los sectores más estratégicos, yo creo que se van a producir unos cambios absolutamente de tendencia, absolutamente radicales en los próximos, me atrevería a decirte en el corto plazo. Y desde luego en el medio, y ni que decir tienen el largo, ¿no? Que van a ser unas transformaciones muy profundas. ¿Qué sectores empresariales piensas tú que se van a transformar de un modo más radical en los próximos años? Bueno, yo creo que prácticamente todos los sectores se van a transformar de forma muy importante en los próximos años, pero si tuviera que destacar tres, yo te diría que son el sector energético, ahí vamos a ver una transformación brutal, el sector del agua y desde luego el sector de la logística y el transporte. Probablemente los tres sectores en los que vamos a ver cambios más rápidos y además muy profundos. Bueno, realmente fíjate que los tres sectores que mencionas son básicos en la formación y en la estructura de varios programas de la universidad. Quizá a mí me gustaría saber un poquito más de cada uno, ¿no? Que me quedo con ganas, por ejemplo, en el sector de la energía, ¿de dónde van a venir esas transformaciones? Pues fíjate, una de las características que tiene el sector energético es que existe un acoplamiento enorme entre crecimiento económico y energía, en el sentido de que salvo en países extremadamente desarrollados, como puede ser Estados Unidos, o algunos países muy concretos de la Unión Europea, si yo quiero tener crecimiento económico, tengo que consumir más energía. De tal forma que en los próximos años, en la medida en que el mundo se vaya desarrollando, el nivel de vida aumente y se produzca un desarrollo económico a nivel global, lo que va a suceder es que va a aumentar el consumo de energía. Eso nos obliga a que las inversiones que se van a hacer en este sector son tremendos. Por dar un dato, según la International Energy Agency, en el escenario 450, que es el escenario que se maneja para no superar las 450 partes por millón de concentración de CO2, está hablando de que de aquí al 2040 las inversiones necesarias en energía son del orden de 75 trillones de dólares. 75 millones de dólares americanos. Esto más o menos equivale a unos 3 billones al año,
que es prácticamente un 50% más de lo que se ha venido invirtiendo en los últimos 5 años. Por tanto, una primera gran tendencia es que las inversiones en energía van a ser muchísimo mayores de lo que han venido siendo hasta el momento. Una segunda característica es que esta inversión, además, va a ser en cosas distintas a las que se ha venido haciendo hasta ahora. En el momento actual, la inversión en energía principalmente está focalizada en combustibles fósiles. De hecho, ahora mismo estamos hablando de que cerca del 60% de la inversión en energía va destinada a combustibles fósiles, como puede ser el petróleo, el gas o el carbón. En los próximos años, gran parte de la inversión en energía va a ir enfocada a eficiencia energética y a energías renovables. Y la inversión en combustibles fósiles, en este escenario 450, que es, en mi opinión, al que deberíamos aspirar, debería estar en torno a un 25%. Con lo cual, aumento sustancial de inversiones por un lado, inversiones destinadas a otras cosas que no son tanto combustibles fósiles como han venido siendo. Y sobre todo esto, además, y entrando ya en un tema mucho más concreto, electrificación de la economía. ¿Esto qué significa? Significa que ahora mismo estamos consumiendo energía en formas muy distintas, como por ejemplo en el transporte, pues lo que consumimos es petróleo. Tenemos coches de diésel, tenemos coches de gasolina, al final consumen petróleo. Esos coches van a empezar a ser vehículos eléctricos. Eso es a lo que me refiero con electrificación, ¿no? Pero eso en el transporte es muy evidente, el vehículo eléctrico, pero en la industria va a pasar lo mismo y en edificación residencial va a pasar lo mismo. Ahora mismo tenemos sistemas de calefacción todavía basados en fuel oil o basados en carbono, basados en lo que sea. Eso se va a convertir en sistemas de climatización que utilizan como fuente de energía la electricidad. Esta electrificación no basta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa electrificación tiene que ser verde, es decir, esa electricidad tiene que venir de fuentes de generación renovable. Por eso hablo de, como tercera gran tendencia, electrificación verde de la economía. Pasar de otras fuentes de energía a la electricidad y que a su vez esa electricidad provenga de fuentes de generación renovables. En este contexto, la transformación va a ser enorme. De hecho, en un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers hace, me parece que fue un par de años, hizo una entrevista a directivos de utilities eléctricas, les preguntó, oye, ¿cómo se va a transformar el sector en los próximos años, ¿no? Más del 95%, si no recuerdo mal el dato, decían que de forma radical. ¿Esto qué significa? Significa que el sector energético va a demandar una cantidad ingente de profesionales, especialistas en empresa, pero con conocimientos tecnológicos, porque este sector, una de las características que tiene es que requiere conocimientos tecnológicos. Así que va a ser, desde el punto de vista de la universidad, es importante que empecemos a formar profesionales con esos conocimientos de gestión que van a hacer falta, pero también con una base tecnológica para poder liderar esta transformación del sector energético. Bueno, fíjate además, si me permites incluso añadir, ¿no? Subrayando lo que tú dices, las proyecciones de aumento de la demanda de energía en el planeta a pesar de las estrategias de eficiencia, ¿no? Yo hace 3 o 4 meses asistimos desde la escuela al Congreso de Internet of Things en Barcelona, y que es un sector, como sabes, pues absolutamente creciente y con un horizonte de recorrido brutal. Y evidentemente cuando todos los objetos, ¿no? Decía un directivo, ¿no? De una gran empresa tecnológica, todo lo que pueda estar conectado a la red va a estar conectado, es decir, tu chaqueta, la mía, el bolígrafo con el que escribo. Y efectivamente uno de los retos que nos contaban que tenías era lo que tú decías, ¿no? Es decir, la demanda de energía que eso va a producir. El Internet of Things tiene un gran interrogante y es precisamente de dónde vamos a sacar la energía para que todo lo que conocemos sea digital. Por lo tanto, fíjate que coincido contigo en los perfiles que demandas y curiosamente nosotros estamos muy alineados con 2 grados muy concretos, ¿no? por no dispersarnos con los programas académicos. Nuestro programa en Empresa y Tecnología creo que es darle el target de lo que tú dices, y el otro programa es el de Gestión Urbana. A mí me parece que la transición hacia esta electrificación verde de la movilidad, por ejemplo, va a ser muy complicada sin una transición energética previa posiblemente de los estados y después de los grandes nodos de consumo que son las propias ciudades, ¿no? Completamente. De hecho, ya que lo mencionas, la electrificación del transporte es una de las claves y particularmente del transporte urbano, ¿no? El transporte ahora mismo es responsable de cerca del 23% de las emisiones de CO2 derivadas del consumo de combustibles fósiles, con lo cual es una de las principales áreas que hay que atacar, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo que efectivamente el transporte es crítico en esta electrificación verde de la economía.
A mí me preocupa otro de los temas que tú mencionabas al principio y que ONU Habitat fijaba un horizonte de impotencia en 2050 y que es el agua, precisamente, ¿no? Ya en la cumbre de Johannesburgo hablábamos de que el planeta, con el aumento demográfico, la gestión de un recurso tan valioso como es el agua, ¿cuál crees tú que son los grandes retos a los que se enfrenta la gestión de un recurso tan valioso y tan milenario? Porque el agua que tenemos hoy es el agua que bebían los emperadores romanos. No, efectivamente. Nadie nos echa agua por la noche. Incluso mucho antes, ¿no? O sea, efectivamente, el agua que tenemos es la que tenemos y lleva aquí muchísimo tiempo. Para mí los tres retos principales o los tres elementos que van a marcar la transformación del sector del agua pues son el medio ambiente, la expansión, y ahora explicaré qué es esto, y la eficiencia, ¿no? Desde el punto de vista del medio ambiente, pues yo creo que es bastante evidente. O sea, lo que no podemos hacer es seguir contaminando el agua, porque es un recurso escaso, es un recurso valioso y es un recurso absolutamente imprescindible, con lo cual eso creo que es bastante evidente. Hay una segunda derivada, menos evidente, digo por ligarlo con el ámbito de la energía, y es que agua y energía están profundamente ligados, y eso es algo que a lo mejor no se conoce tanto. Pero por dar simplemente un dato, cuando estamos hablando de una planta de desalación, una planta de desalación simplemente es una planta en la que le quitas la sal al agua de mar para hacerla potable, ¿no? Más o menos en una planta de desalación el 40% de su OPEX, de los costes operativos, es consumo energético. Son plantas que consumen muchísima energía. Por tanto, existe un nexo muy fuerte entre agua y energía, así que cuando estamos hablando de medio ambiente no solo pensemos en el impacto directo de contaminar las aguas, pensemos también en el impacto derivado del consumo energético de la producción de agua. Ese para mí es el primer driver. El segundo driver tiene que ver con la expansión. Nosotros vivimos en Occidente y afortunadamente pues todo el mundo tiene acceso a sistemas modernos de suministro de agua, todo el mundo tiene instalaciones sanitarias modernas y no tenemos ningún problema de este tipo, pero si pensamos en el mundo, pues sistemas modernos de suministro de agua, por ejemplo, en África, pues hay mucha gente que no tiene. Y si nos vamos a instalaciones sanitarias, pues hay mucha gente que no tiene en África, mucha gente que no tiene en Asia y mucha gente que no tiene en Latinoamérica. Y esto es un problema. Esto es un problema desde el punto de vista social y desde el punto de vista de desarrollo económico, porque está bastante demostrado que en la medida en que tú no tengas acceso a este tipo de instalaciones, el crecimiento económico de una región está seriamente comprometido. Y la tercera gran tendencia es la eficiencia. La eficiencia, desde la óptica de que no se puede, no podemos tener que un 40% de agua no registrada. Agua no registrada es un agua que de algún modo se pierde en el camino desde el punto de inyección del agua hasta el punto en el que se consume, ¿no? Parte de esa agua no registrada se debe a pérdidas, a que las canalizaciones están en mal estado, y otra parte se debe a fraude, ¿no? Bueno, pues a nivel mundial estamos hablando de un 40% de agua no registrada. Eso es muchísimo. Eso hay que corregirlo. Y en esta misma línea hay una tendencia muy importante, creciente, en el que algunos países, como por ejemplo Singapur, son pioneros, que es el reuso de agua. Esto psicológicamente nos puede chocar un poco, porque yo de lo que estoy hablando es reutilizar el agua. Pensemos en agua residual urbana. Típicamente el agua residual urbana se le da un tratamiento y luego se vierte al río o al mar, ¿no? El reuso consiste en, bueno, en vez de verterla, lo que vamos a hacer es reutilizarla. Bien para uso agrícola, pero también para consumo humano. ¿Por qué no? Y eso, insisto, en Singapur ya se está haciendo, ¿no? Es que eso psicológicamente es un shock, ¿no? Pero nos tendremos que acostumbrar, porque esa tendencia al reuso de agua es algo que viene y yo creo que va a ser imprescindible en los próximos años. La reutilización, ¿verdad? La reutilización del agua. Y de hecho, por mencionar algo que yo creo que también es importante, el tema de la tendencia a la urbanización, ¿no? Bueno, McKinsey nos dice en un informe que ha sacado el año pasado que para el año 2030 cerca del 60% de toda la población del mundo vivirá en ciudades. Hay otras fuentes que nos dicen que ese porcentaje se queda bastante corto y que va a ser mucho más, va a ser más próximo al 70%. Me da igual si es el 60 o es el 70, lo que está bastante claro es que en el año 2030 la mayor parte de la población del mundo va a vivir en ciudades y que estas ciudades van a ser enormes, van a ser gigantescas, van a ser extremadamente complejas y van a estar llenas de gente. Estas ciudades van a ser terriblemente dependientes del agua y además van a demandar muchísima agua. ¿Qué necesitamos aquí? Pues necesitamos, mencionabas antes que es preciso especialistas en gestión urbana, pues no solo por la energía, también por el agua. Hacen falta profesionales capaces de entender todos los problemas derivados
de estas megaciudades, y uno de los más importantes va a ser el agua, y dar solución a esos problemas. Completamente de acuerdo. Además, creo que lo has dicho todo tú, ¿no? Casi no me queda ningún comentario, porque iba rápidamente a hablar de la urbanización rápida. Efectivamente, África quizás uno de los continentes, yo creo que se habla de que va a duplicar su población en los próximos 15, 20 años, ¿no? Asistimos a, quizá por añadir un único dato, el aumento demográfico que supone además o que va en paralelo a la concentración de esa demografía extra en entornos urbanos, ¿no? Con lo cual es como el círculo perfecto, ¿no? La cuadratura del círculo. Decías al principio, y por citar el último de los capítulos, los sectores empresariales que van a tener una transformación radical, el transporte. Uh-huh. Cuéntanos un poquito más acerca de, bueno, quizá no solamente el transporte, incluso también la logística, ¿no? Transporte de mercancías. Transporte y logística, en realidad. O sea, yo hablaba del transporte, pero me refería al transporte y logística, ¿no? Transporte en un sentido amplio. Pues aquí, en mi opinión, hay 4 drivers, 4 elementos clave para la transformación de este sector. El primero, y repito algo que ya he dicho en los 2 casos anteriores, es el medio ambiente. Antes hablaba de que el 23% de las emisiones de CO2 están asociadas al transporte. De hecho, el sector transporte es el responsable a nivel de consumo del 56% del petróleo. O sea, el 56% de todo el petróleo que se consume en el mundo se consume en el sector transporte. Es muchísimo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista medioambiental, el transporte va a cambiar. Volvemos al tema de la electrificación verde del transporte que mencionábamos antes. El segundo elemento son las tendencias sociales. Y me repito lo que mencionaba antes de las megaciudades, ¿no? Es que al final todo está muy ligado. Hemos mencionado las megaciudades en los 2 sectores anteriores, pues aquí igual. Desde una óptica distinta, aquí estamos hablando de unos problemas de gestión del tráfico y de gestión de la logística tremendamente complejos, ¿no? Antes hablamos de agua, antes hablamos de energía, pues a nivel de transporte lo mismo. Otro gran elemento que va a producir esta transformación del sector es la tecnología, y esto es bastante evidente, así que no creo que haga falta ni insistir en ello. Estamos hablando de vehículos autónomos, estamos hablando de drones, estamos hablando de cosas incluso más futuristas, como puede ser el Hyperloop. En fin, la tecnología está cambiando muy deprisa, y desde luego esto va a afectar sin ninguna duda al modo en que sea el sector del transporte y la logística en el futuro. Pero hay un cuarto elemento que muchas veces se olvida, que es la gestión. Y es que por encima de todo esto, es necesario gestionar todos los cambios que se van a producir como consecuencia de los factores medioambientales, de las tendencias sociales y de las tecnologías. Es decir, se van a demandar profesionales especializados en transporte y logística que sean capaces de gestionar todos estos cambios. Bueno, pues una suerte que tengamos el único grado en transporte y logística de España. El Ministerio de Fomento nos cita en su informe anual de actividad como la única universidad en España que tiene este tipo de programa académico, y además un máster en Dirección de Empresas Logísticas y de Cadena de Suministro, que conjuntamente con la gestión urbana nos parece bueno, pues es un orgullo, ¿no? poder tener este abanico de soluciones o de nuevos profesionales que se van a demandar para los retos que José Luis nos ha presentado. Nada más me queda que darte las gracias. Gracias a vosotros. Es un auténtico lujo contar contigo hoy aquí en Media Lab, en la universidad, y también como parte de nuestro claustro de la Escuela de Arquitectura y Tecnología. Me consta también de otras facultades en la universidad. Así que un abrazo y te esperamos por aquí de nuevo cuanto antes. Muchas gracias. A vosotros ha sido un placer.